Bien, mis hermanos, sigamos avanzando con nuestro tema, ¿verdad? De esta tarde en la que no solamente Dios quiere que seamos profetas, ¿verdad? Para su pueblo, sino que también quiere que seamos reyes. Y muchos podría sonar algo extraño decir, ¿Dios quiere que sea rey? Sí, porque recuerda que precisamente Dios para eso vino. Mira, y si no me crees, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:6. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Es sin duda que está en el corazón de Dios que tú y yo actuemos como reyes. El problema es que no sabemos cómo actúa un rey. ¿Por qué no sabemos? Porque según nuestras referencias más cercanas, un rey es aquel que hace su voluntad, es aquel que habla y manda y ordena, y la gente tiene que obedecerlo, que está para suplir sus propias necesidades, para tener una vida tranquila, una vida sin preocupaciones, una vida donde todos le sirven a él, y él está muy contento dejándose servir, ¿verdad, mis hermanos? Esto es lo que a nosotros nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra rey, y cuando leemos este pasaje que dice que Dios quiere hacernos reyes, inmediatamente pensamos, bueno, a lo mejor Dios quiere que mi vida sea tranquila, que mi vida sea llena de opulencias, que mi vida no tenga que esforzarme nada. No, hermano, no es así. No es el tipo de rey que Dios está buscando. No es el tipo de rey que viene a implantar. Mira, de hecho vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22, del 24 al 26. Dice la Biblia en Lucas 22, del 24 al 26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Esto es lo que Dios quiere. Ese es el tipo de reinado que Dios quiere que implantemos. No que vengamos a servir, a ser servidos, sino a servir. Porque nuestro máximo ejemplo es Jesús. Jesús dijo, ustedes me dicen Señor y lo soy. Él claramente sabía que era Dios, que era Rey, que era el todo soberano, el omnipotente, pero Él no vino a que lo sirvieran, Él no vino a tener una vida tranquila, al contrario, Él vino a poner su vida en servicio por los demás. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que tu vida sea de servir a los demás, que tu autoridad que tienes en tu familia no sea para que llegues a tu casa, grites y todo el mundo corre y haga lo que tú quieres, o que todo el mundo se espante cuando llegues porque ya llegó el que manda. No, eso no es lo que Dios está pidiendo. Dios está diciendo que si te ha puesto como rey sobre tu casa es porque quiere que sirvas a tu familia. Quiere que tú estés ahí para suplir las necesidades de ellos. Lo que nos está diciendo es que tú debes de hacer un reinado, tu gobierno dentro de tu casa debe de ser para servir a tu familia y no para servirte a ti. Es muy común ver esto en las familias mexicanas, donde el hombre llega después de una jornada de trabajo, avienta los zapatos y todo el mundo está para servirle. Todo el mundo está para hacer lo que él diga, todo el mundo está para tratarlo bien a él. No, mi hermano, el cristiano no puede ser un rey de este tipo. El cristiano debe ser aquel que desgasta su vida en servir a los demás. Ahora, también un rey es sinónimo o es representativo de la autoridad dentro de la casa. Se le dice de un rey porque es el que toma las decisiones, pero un rey verdadero, un rey como el que marca la Biblia, no toma decisiones a favor de él, sino a favor de los que lo rodean, a favor de su familia, a favor de los parientes que tiene alrededor, a favor de la iglesia. Él hace la autoridad en favor de los demás. Muchas veces esto es muy difícil, porque aún dentro de la casa, muchas veces cuando el hombre quiere imponer autoridad, cuando el hombre quiere poner disciplina, quiere imponer un orden, los primeros en rebelarse muchas veces son los hijos, ¿verdad? O la esposa. Y no quiere decir que él va a imponerse a la fuerza o que va a imponer con fuerza y violencia su autoridad. No. Quiere decir que a través de enseñarles que lo que él está haciendo es para bien de ellos, es para que a ellos les vaya bien, es para servirles a ellos, es como ellos deben de aprender. Ellos deben de estar ahí dispuestos a hacerle caso al hombre. Pero ¿por qué muchas veces no le hacen caso al hombre? Porque el hombre, todas las decisiones que toma muchas veces no son para beneficio personal y no para beneficio de su familia. Es ahí donde radica la diferencia. Tú debes de implantar la autoridad dentro de tu casa. También no debes de permitir que sean tus hijos los que manden.
no debes de permitir que sean ellos los que decidan qué está bien y qué está mal, porque muchos de ellos son jóvenes, muchos de ellos son inexpertos, ellos todavía se dejan engañar por el mundo, ellos quisieran estar en fiestas, ellos quisieran tener amigos del mundo, ellos quisieran comportarse como se comportan los jóvenes del mundo, y tú no debes de permitirlo, tú debes de poner las reglas en tu casa, tú debes de ser inflexible muchas veces en este tipo de cosas, en decir, aquí en mi casa solamente se honra a Dios. No se escucha música que deshonra a Dios o que deshonra a la mujer o que deshonra al ser humano. No, aquí en mi casa no se van a ver programas que ofendan a Dios, que ofendan su santidad. Pero sin embargo vemos muchos hogares donde los hijos oyen y ven lo que quieran y el padre brilla por su ausencia. Esa autoridad que está ahí, que debería de estar ahí para protegerlos, los deja a su suerte. Muchas veces eso lo podemos comparar como un gobierno, ¿verdad? En esos famosos pueblitos donde no hay ley, donde cada quien hace y deshace como quiera, y precisamente se les llama pueblo sin ley porque a ellos no se rigen por una autoridad, sino ahí cualquiera toma la autoridad en sus manos y la quiere aplicar. En tu casa no debe de ser así, en tu casa sí hay autoridad, en tu casa debe de haber alguien que diga, en mi casa las cosas se hacen de esta manera. ¿Por qué? Porque las has aprendido de la Biblia. ¿En qué te vas a basar para juzgar, para guiar a tu familia? Obviamente siempre va a ser en la Biblia. Como profeta, para hablar es de basarte en la Biblia. Como rey, para gobernar, para tener autoridad en tu casa debe ser conforme a la Biblia. ¿Cómo sabes si algo está bien o está mal? Evalúalo frente a la Biblia. ¿Cómo sabes si lo que tu hijo o tu hija quieren hacer está bien o está mal? Ve a la Biblia y comprueba lo que Dios te hable. Un rey en la antigüedad, en los tiempos de Israel, tenía que tener una copia de la ley y estudiarla todos los días para poder guiar bien a un pueblo. No ha cambiado eso. Ahora, si tú quieres ser un buen rey, si tú quieres ser una buena autoridad dentro de tu casa, tienes que agarrar la Biblia y leerla todos los días. Todos los días, a cada instante, para poder estar seguro que estás gobernando tu casa conforme a la voluntad de Dios. Porque así como hay falsos profetas, también hay malos reyes. Hay esos reyes que no les importa la dirección que está tomando su familia, no les importa en dónde están metidos sus hijos, no les importa dónde están sus hijas con tal de que no lo molesten, no le interesa lo que está pasando a su esposa, no le interesa lo que le pasa a la sociedad mientras él esté tranquilo, que no le importa si la iglesia está de cabeza, mientras él no se comprometa con nada, está tranquilo. Eso no es así, mi hermano. Tú siempre debes de tener esa autoridad en tu casa, en la calle y en la iglesia. Tú debes de comprometerte, tú estás para servir a tu familia, para servir a la sociedad y para servir a tu iglesia. Eso es lo que debe de ser un verdadero rey. Un rey es aquel que pone toda su vida a servicio de los demás. Es lo que acabamos de leer, que dice que quiera ser mayor, que sea como el menor, como el más joven, el que hace los trabajos más difíciles, aquel que nunca se queja, aquel que no pone pretexto para hacer las cosas, aquel que quiere enseñar con el ejemplo, aquel que quiere liderear, aquel que quiere decirle, mira, mijo, esto se hace así, o mira, hija, así se hacen las cosas, o hermanos, esto debe de ser así. Porque muchas veces queremos hablar o queremos decir simplemente las cosas y que se haga como si nuestra voz tuviera mucha autoridad. No nos hemos dado cuenta que con nuestros hechos, nuestras palabras han perdido muchas veces esa autoridad, han perdido esa fuerza, no nos creen. Porque ¿cómo puede ser un rey que le puedas exigir al hijo que sea obediente, que haga las cosas conforme él las dice, cuando él no ve ese ejemplo en su papá? Cuando nosotros como hombres no estamos enseñando con nuestro ejemplo cómo se debe de vivir la vida cristiana. ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, oye hijo, eso que tú estás viendo está mal, si vemos cosas peores? ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos, eso que tú escuchas no es de acuerdo a la voluntad de Dios, si estamos escuchando cosas que no agradan a Dios? ¿Cómo podemos ser ese tipo de reyes? ¿Cómo podemos ser ese tipo de reyes con el corazón de Dios que hablen su palabra y que actúen conforme a su palabra si no hay esa autoridad? ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Que también nosotros debemos estar sometidos a una autoridad, porque eso sí, nosotros queremos llegar a nuestra casa y hablar y que nuestros hijos obedezcan, pero nosotros no hacemos caso a las autoridades. No hacemos caso al gobierno, no le hacemos caso a la policía, no le hacemos caso a nuestro pastor o a nuestras autoridades dentro de la iglesia, pero eso sí, queremos que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros. Cada que el gobierno da una indicación, quédense en casa, guarden la sana distancia, hagan esto o hagan lo otro, y nuestros hijos ven que decimos, no, eso no es así, eso no importa, eso es puras locuras. Le estás enseñando a tu hijo a faltarle el respeto a la autoridad.
Después, cuando tú quieres ser una autoridad para tu hijo, no te sorprenda que él te falte al respeto. Cuando el pastor da una indicación, cuando un ministerio agarra y habla, dice, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y cuando llegas a tu casa dices, están locos, no saben de lo que hablan, ellos porque tienen tiempo. O cuando dicen, hermano, conéctate a tal reunión de varones o a reunión de enseñanza, eso, dices, ay, no tengo tiempo. Estás faltando el respeto a tu autoridad y le estás enseñando a tus hijos a faltarle el derecho a tu autoridad, no solamente a tus hijos, ¿verdad? También a tu esposa, a los que están junto a ti, a aquellos familiares, a aquellos compañeros de trabajo, que cuando el jefe te da una indicación y lo tomas de a loco, ¿con qué cara puedes ir y decir que tú eres una autoridad de Dios? Si nos damos cuenta, es muy indispensable aprender a ser reyes. Un rey no solamente es autoridad, sino también sabe someterse a la autoridad y enseñar con el ejemplo a todo aquel que está cerca de él cómo se debe de responder cuando se da una orden. Todo esto siempre, hermanos, es con el ejemplo. Jesucristo siempre nos dijo que Él es nuestro mayor ejemplo porque Él lo hizo. Él no le podemos decir, no se puede o así no es, porque Él vino y fue capaz de hacerlo. Es nuestro máximo ejemplo. Él no simplemente vino y habló, sino nos los demostró cómo se debería de hacer. Ahora te das cuenta por qué muchas veces dentro de tu familia tus hijos no te obedecen. Ahora te das cuenta por qué muchas veces tu esposa no te toma en serio. Te das cuenta porque muchas veces en la sociedad, cuando le dices que eres cristiano, se burlan de ti. Porque no ven primeramente esa autoridad de parte tuya, esa autoridad que sirve, y tampoco ven que tú te sometas a esa autoridad. Es muy importante aprender a ser reyes de nuestra casa. Es importante ser autoridades. Es importante saber que estamos ahí no para ser servidos, sino para servir, porque el mayor es el que sirve al menor. Y nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que el mundo nos enseña, no tiene nada que ver con lo que el mundo dice que sí, que es ser un rey, que no tiene nada que ver con lo que dice el que tiene el poder hace todo. No, eso allá, eso en el mundo, pero aquí dentro de la iglesia, el que quiera ser el más importante, el que quiera ser un principal, primeramente tiene que aprender a servir a los demás. Y nos damos cuenta, mi hermano, cómo es indispensable que tú seas una figura de autoridad dentro de tu casa, dentro de la iglesia y dentro de la sociedad, porque es lo que el mundo anhela. Ya el mundo está lleno de gente anárquica que quiere hacer su voluntad, gente que quiere vivir sin ley, gente que hace y deshace como bien le parece. El mundo está lleno de eso. De esos ya hay un montón. Los que hacen falta son los hijos de Dios, los que enseñan con su carácter, los que enseñan con su vida cómo se obedece a la autoridad y cómo se es autoridad. Mis hermanos, este es el segundo punto, ¿verdad? El de ser, ya vimos que el de ser profeta, el del ser rey, pero también ahí en ese mismo pasaje nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Esta es tal vez sea la parte que más hemos descuidado dentro de nuestra vida como líderes en la familia, como cabezas de hogar. ¿Por qué, mi hermano? Yo podría llenarte ahorita de pasajes del libro de Levítico, del libro de Hebreos, de lo que un sacerdote debería de hacer. Y no tenemos tanto tiempo, yo te pido que tú agarres y por favor leas el libro de Hebreos y veas todo lo que un sacerdote tenía que hacer y después trasládalo a tu vida. Primeramente un sacerdote dice que tenía que presentar ofrendas por el pecado de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Tenía que venir y pedirle perdón a Dios por cuando el pueblo había ofendido su nombre. Hoy en día es lo mismo, mi hermano. Todas las mañanas, todas las noches debes de pedir por tu familia. Debes de pedirle a Dios que las tenga en su mano, que las cuide, que las guíe, que las guarde, que si han pecado, que las perdone. Porque muchas veces tenemos a familia que no conoce de Él. Tenemos familiares que muchas veces hasta llegan a blasfemar de su nombre y decirle, Señor, no les tomes en cuenta esas palabras, Señor, al contrario, bendícelos, tráelos a tu reino. Eso es lo que debería de hacer un sacerdote en esa época, ¿verdad? Venir y orar por el pueblo. También, obviamente, primeramente venir y orar por él, porque también como sacerdote tu comunión con Dios debe de ser continua, debe de ser a cada instante. No hay un día en que puedes decir, hoy puedo prescindir de Dios, hoy no necesito a Dios. No, no existe ese día. Cada momento, cada día que te levantes debes de primero poner tu vida en sus manos, pero también debes de poner la vida de tu familia, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Job? Job no era un sacerdote como tal, nombrado ni ungido, ¿verdad? Pero él
2 días hacía oraciones por sus hijos y hacía sacrificios. Hoy ya no tenemos que hacer sacrificios porque el sacrificio ya está hecho, fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hoy simplemente tenemos que venir y decirle al Señor: Señor, perdona a mi familia, perdona a mis hijos, perdona a mi esposa, perdona a mis hermanos de la iglesia. Sé con todos y cada uno de ellos. No debemos de dejar de orar por nadie. Esa es tu labor principal, orar por Dios, orar por tu familia ante Dios. Como profeta tenías que hablar de parte de Dios al pueblo. Ahora como sacerdote tienes que hablar de parte del pueblo a Dios, de parte de tu familia a Dios. Decir: Señor, por favor, ten misericordia de mi familia. Eso es parte muy importante de lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y también una de las partes importantes que tenía que hacer el sacerdote era venir y enseñarle al pueblo cómo adorar a Dios. Venir y decirles: así se debe de honrar, así se debe de alabar, así se debe de exaltar el nombre del Señor. Pero mi hermano, esto lo podían hacer porque ellos pasaban horas y horas, día tras día, en la presencia de su Dios. Eran los encargados de enseñarle a la gente cómo se honraba a nuestro Dios. Hoy en día, ¿quién enseña a tu familia a honrar a Dios? ¿Estás esperando que simplemente el pastor, cada que hay una reunión o cada que hay una enseñanza, les enseñe? ¿Estás esperando que, como decíamos hace rato, que lo escuchen en la radio, en la tele, o que algún amigo venga y les platique de Dios? No, mi hermano, es tu obligación también. Es tu obligación. Tú debes de desgastar tu vida en demostrarle a tu familia cómo se adora a Dios, cómo se busca a Dios. Pero como decíamos al principio, esto no lo podemos hacer solamente con palabras. No podemos decirlo solamente con nuestra boca. Si dijo esto es así. No, debemos de venir y enseñarles cómo se hace. Debemos de venir y decirles con el ejemplo mismo de uno, que nos vean orar, que nos vean leer, que nos vean adorar a nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa, sin que te lo dijeran o sin que hubiera música, te pusiste a cantarle a Dios? ¿O cuántos días llevas todo leyendo la Biblia cada día en la mañana? Si muchas veces como varones en el grupo se nos dice que leamos un devocional o que leamos la Biblia y no lo hacemos. ¿Con qué autoridad le decimos a nuestros hijos que lean la Biblia? ¿Con qué autoridad le decimos a nuestros hijos que vengan a las reuniones? ¿Con qué autoridad les decimos a nuestros hijos que así se debe de orar a Dios? ¿Con qué autoridad, hermanos? Si no somos capaces muchas veces nosotros de hacer lo mismo. Sin duda que todos nosotros sabemos que tenemos que hacer esto, pero no lo hacemos, porque damos por hecho que con el ratito que pasamos en la iglesia o con el ratito que pasamos de la tele viendo estas reuniones, ya nuestros hijos ya son santos, ya no tienen necesidad de nada. No, hermanos, nuestros hijos son muy atacados por el mundo. Mira, por cada mensaje que ven aquí a través de este medio, nuestros hijos ven 10 o 20 de parte del mundo allá afuera. Es un desequilibrio tremendo, y eso agrégale que tú como padre, que tú como cabeza de familia no lo refuerzas. Estamos dejando a nuestros hijos a la deriva. Estamos dejando a nuestra familia que ellos vengan y enfrenten al mundo en sus propias fuerzas, porque no les estamos enseñando, no los estamos apoyando, no estamos con ellos. Es tu labor como sacerdote. Tú debes de venir y enseñarles, pero con el ejemplo. Tú debes de venir y decirles cómo. Pero mi hermano, si muchas veces a ti te cuesta conectarte a este tipo de reuniones, recuerda, mis hermanos, muchas veces en la iglesia hicimos reuniones de varones con 2, 3 hermanos. Porque piensan que no lo necesitan, piensan que son autosuficientes, piensan que no es tan necesario esta parte de nuestra vida. Y cuando vemos muchas veces los resultados de nuestros hijos, ahí es cuando queremos llorar, ahí es cuando nos damos cuenta de que perdimos nuestro tiempo, ahí nos damos cuenta que por ver un partido de fútbol o por estar con los amigos o simplemente por ver una película sentados en nuestra silla, en lugar de ir a la reunión, en lugar de ir y aprender de Dios, vemos las consecuencias. Ahí es cuando nos damos cuenta que hemos desperdiciado nuestra vida. Por favor, mi hermano, no permitas que esto suceda. Tú eres el responsable de tu familia. Tú eres el que les tiene que hablar de parte de Dios. Tú eres el que los tienes que guiar. Tú eres el que les tienes que poner las reglas, los límites, pero también eres tú el que les tiene que enseñar con su vida y con su ejemplo cómo se hacen las cosas. Y eso es lo que queremos venir y aprender aquí, ¿verdad, mis hermanos? Y en las próximas reuniones vamos a seguir retomando nuestros estudios del Sermón del Monte. Esto simplemente fue una introducción para volver a recordar de qué se trata, por qué estamos aprendiendo, por qué estamos aquí, qué tan necesario es que nosotros vengamos y aprendamos de Dios para después ir
y enseñárselo a nuestra familia. Es muy necesario, es muy indispensable. No lo tomes a la ligera, no lo tomes como un juego. Muchas veces no valoramos lo que tenemos. Cuando teníamos las reuniones normales en la iglesia, muchos, como decía el pastor, llegamos tarde y nos íbamos temprano. Y hoy que no las tenemos, las anhelamos, las deseamos. Hoy en día que el Señor nos está revelando su palabra, cómo quiere que seamos como varones, no lo tomes a la ligera, no lo desprecies, porque también va a llegar el momento que vamos a anhelar hasta este tipo de reuniones y tal vez no las tengamos. Tal vez no habrá alguien que nos diga la voluntad de Dios para nuestra vida, o que nos lea la Biblia, o que nos dé sus enseñanzas. Por favor, tómate un tiempo. Esto no es perder el tiempo, esto es invertirlo sabiamente. Y pues bien, mi hermano, hasta aquí llegamos en esta reunión. Como te comenté, la próxima reunión volveremos a retomar la serie del Sermón del Monte. Es muy interesante, muy actual para esta época que estamos viviendo, con muchos consejos prácticos que Dios nos tiene para esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad, mis hermanos? Así es que te invito a que en la próxima reunión, la próxima vez que se reúna, te conectes, y si puedes invitar a otro varón, a otro hermano, ya sea cristiano o no, lo invites para que también ellos escuchen la palabra de Dios y cada día seamos más, y los que sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Porque por eso el mundo está de cabeza, porque no sabe qué es lo que Dios les está demandando. Y mis hermanos, vamos a despedirnos. Dios misericordioso, gracias Padre, porque tu palabra es clara, tu palabra es precisa, y tu palabra nos dice directamente qué es lo que esperas de nosotros, qué es lo que quieres, cuál es nuestra función dentro de esta sociedad, dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia. Y te damos gracias, Padre, pero también queremos pedirte que nos des, Señor, más de tu Espíritu Santo, que nos des una doble porción para que seamos capaces de llevar a cabo esta tarea que tú nos has puesto, Dios. Porque el único motivo por el que nosotros estamos aquí es para glorificar tu santo nombre, es para hacer tu voluntad, Dios misericordioso. Y quiero pedirte, Dios, que implantes en todos los corazones de los varones este mismo deseo de hacer y de buscarte, Dios misericordioso. Gracias, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, bendiciones y hasta luego.